Bajo la cúpula de la roca, en Jerusalén, hay una piedra caliza expuesta que los judíos llaman Even Hashtiyah, la piedra fundacional. Y debajo de esa piedra, apenas visible por una pequeña abertura en el suelo, hay una cámara natural de menos de 2 metros de altura que los guías locales llaman, desde hace siglos, el Pozo de las Almas. Nadie sabe con certeza qué hay más abajo, porque nadie ha tenido permiso para excavar ahí en los últimos 100 años. No por falta de interés, por prohibición directa. Y en un texto que la Iglesia decidió no incluir en la Biblia, hay una razón muy específica de por qué esa cámara existe, quién la construyó, y qué se supone que debe quedarse ahí para siempre. Ese texto se llama el Testamento de Salomón. Y antes de que pienses que esto es una leyenda urbana más, quiero que sepas algo. Los fragmentos más antiguos que tenemos de este documento son casi tan viejos como algunos evangelios que sí forman parte del canon. Y sin embargo, a este lo dejaron afuera. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos vas a entender exactamente por qué. Si esto te interesa tanto como a mí, suscríbete antes de que sigamos, porque lo que viene ahora te va a cambiar la forma en que ves ese templo. El Testamento de Salomón no es un invento medieval ni una fantasía moderna. Los manuscritos griegos más completos que conservamos hoy están repartidos entre Viena, Milán y París, y el más citado por los académicos fue reconstruido en 1922 por el investigador Chester McCown, en lo que sigue siendo la edición crítica de referencia. Pero el contenido del texto es muchísimo más antiguo que esos manuscritos. Hace referencia a costumbres, nombres de demonios y detalles de construcción del primer templo que solo alguien con acceso a tradiciones muy tempranas podría conocer. El especialista Dennis Dooling, que tradujo el texto completo para la colección académica de pseudoepígrafos del Antiguo Testamento en 1983, señaló algo que a mí, honestamente, me costó creer la primera vez que lo leí. Dijo que ciertas secciones del Testamento contienen terminología ritual que coincide con textos mágicos judíos de los siglos anteriores a Cristo, lo cual sitúa el núcleo original del relato muchísimo antes de lo que cualquiera esperaría. Es decir, no estamos hablando de un cuento tardío. Estamos hablando de una tradición que empezó a circular casi al mismo tiempo que se escribían los libros que sí terminaron en tu Biblia. Y acá está lo que nadie te cuenta en la escuela dominical. El texto no habla de Salomón como un rey sabio que construyó un templo con obreros comunes. Habla de un rey que recibió un anillo de manos de un arcángel, un anillo que le daba poder para controlar espíritus, y que usó ese poder para obligar a 72 demonios a construir el templo por él. 72. Cada uno con nombre propio, cada uno con una tarea asignada, y cada uno, según el texto, con una debilidad específica que Salomón tenía que descubrir antes de poder someterlo. Y no es una lista al azar. El texto describe el proceso completo. Salomón convoca a cada espíritu por separado, le pregunta su nombre, le pregunta qué desgracia provoca entre los hombres, y después le pregunta cuál es el ángel o la palabra sagrada que lo neutraliza. Es, básicamente, un manual de procedimiento. Primero identificas la amenaza, después identificas su punto débil, y recién ahí la pones a trabajar en algo útil. Si alguna vez manejaste personal en un trabajo difícil, capaz que el método te resulta más familiar de lo que te gustaría admitir. Algunos de estos espíritus, según el texto, terminan cargando piedra, otros cavando cimientos, otros, directamente, sosteniendo columnas con su propio cuerpo, inmóviles durante años, mientras el resto de la construcción avanza alrededor. Y hay uno, solamente uno de los 72, al que Salomón no le asigna tarea de construcción. Ese es el que nos interesa. Ahora bien, esto ya de por sí es suficiente para que cualquier concilio de la antigüedad se pusiera nervioso. Pero lo que realmente causó problemas no fue la lista de demonios. Fue lo que el texto dice que Salomón hizo con ese único espíritu en particular. En el capítulo 23 del Testamento, aparece un demonio distinto a todos los demás. El texto lo describe sin cuerpo fijo, capaz de tomar forma de viento, de sombra o de voz, y lo identifica como el espíritu responsable de sembrar discordia entre reyes y naciones enteras. Salomón lo interroga, como hace con todos, preguntándole cuál es su nombre,
¿y qué poder tiene sobre los hombres? Y la respuesta que da ese espíritu es la que cambia todo el tono del relato. El espíritu le dice a Salomón que él no puede ser destruido, ni encerrado en un objeto como los demás, porque su naturaleza no es la de un demonio corriente, sino la de algo anterior a la creación misma del mundo ordenado. Y agrega algo que, en el manuscrito griego más completo, aparece con una construcción gramatical que los traductores modernos suavizan bastante. La frase original, según el análisis de Dulling, no dice simplemente que el espíritu quedará contenido. Dice, literalmente, que quedará sellado en un lugar hecho por manos humanas pero cerrado por mandato divino, hasta el día en que el mundo mismo sea juzgado. Fíjate en la diferencia. No es una prisión temporal. No es un castigo con fecha de salida. Es un sello permanente, ordenado desde arriba, ejecutado por un rey humano, en una estructura construida específicamente para contenerlo. Y el texto es todavía más concreto sobre dónde. En el mismo capítulo, Salomón ordena que se cave un espacio bajo los cimientos del templo, en la roca misma sobre la que se construiría el edificio, y que ese espacio se selle con una piedra tallada por los propios demonios constructores antes de ser liberados de su servicio. La piedra, dice el texto, quedaría visible desde el interior del santuario, pero lo que hay debajo no. ¿Te suena familiar esa descripción? Porque a mí, cuando la leí por primera vez, me hizo pensar inmediatamente en la piedra fundacional que hoy está bajo la cúpula de la roca, en el mismo sitio exacto donde la tradición judía ubica el lugar santísimo del antiguo templo. Y no soy el único que hizo esa conexión. En 1911, un ingeniero e investigador llamado Montague Parker organizó una expedición para excavar bajo el monte del templo, financiada en parte por inversionistas que buscaban tesoros, pero acompañada también por arqueólogos serios interesados en la estructura original. Parker y su equipo llegaron a documentar un pasaje natural que descendía desde cerca de la piedra fundacional hacia una cavidad más profunda de lo que cualquier mapa oficial reconocía en ese momento. La expedición terminó de forma abrupta, y no precisamente por falta de fondos. Rumores de profanación religiosa se esparcieron por la ciudad. Las autoridades otomanas intervinieron, y Parker tuvo que abandonar Jerusalén casi de un día para otro. Lo que había documentado hasta ese punto quedó parcialmente registrado en sus notas personales, hoy conservadas en archivos británicos, pero la excavación nunca se retomó de forma oficial. Desde entonces, cualquier intento de investigación arqueológica bajo el monte del templo choca con una realidad que no tiene nada que ver con la ciencia y todo que ver con la política y la religión. El sitio es administrado hoy bajo un delicado equilibrio entre autoridades israelíes y el Waqf islámico, y ambas partes han bloqueado sistemáticamente cualquier excavación profunda bajo la roca, alegando razones de estabilidad estructural y respeto religioso. La última solicitud formal de estudio geológico con radar de penetración, presentada por un equipo académico en 2007, fue denegada sin explicación detallada. La respuesta oficial, según documentos que después se hicieron públicos, se limitó a decir que el sitio no estaba disponible para ese tipo de estudios en ese momento. En ese momento. Como si hubiera un momento mejor que nunca llegó. Y mira, yo no voy a decirte que hay un demonio milenario esperando bajo Jerusalén, pero cuando un texto de hace 2000 años describe una cámara sellada bajo los cimientos del templo, y la arqueología moderna confirma que efectivamente existe una cavidad natural en ese punto exacto, y además ese mismo punto exacto es el único lugar de todo el monte del templo donde nunca se ha permitido una excavación completa, la coincidencia empieza a pesar bastante más de lo que a cualquiera le gustaría admitir. Hay un dato más de esa expedición de 1911 que casi nadie menciona. Entre los miembros del equipo de Parker había un clérigo escocés, un experto en escritura antigua y un ingeniero de minas, una combinación bastante inusual para una simple búsqueda de tesoros. Según sus propios diarios, el objetivo declarado del ingeniero no era encontrar oro, sino confirmar o descartar la existencia de una cámara artificial bajo la roca. Una cámara que, según sus notas, ya aparecía mencionada en tradiciones rabínicas medievales bajo el nombre de la Cueva de las Almas, siglos antes de que nadie hubiera excavado un solo centímetro. Es decir, la leyenda existía antes que la excavación. Y la excavación,
cuando finalmente ocurrió, no vino a inventar el misterio. Vino a confirmar que había algo ahí que valía la pena esconder de nuevo. Quédate, porque todavía no llegamos a la parte que de verdad te va a poner los pelos de punta. Cuando el Testamento de Salomón empezó a circular en traducciones europeas modernas a partir del siglo XIX, casi todas se basaron en un único manuscrito conservado en Viena, dejando de lado versiones paralelas conservadas en Italia y en colecciones bizantinas menos conocidas. Y hay una razón bastante incómoda para eso. La versión de Viena, la que todos leyeron durante casi 100 años, corta una frase completa en el capítulo 25 que sí aparece en el manuscrito de Milán. Esa frase, según el análisis comparativo publicado por el académico Todd Klutz en 2005, describe lo que ocurre si alguna vez se retira la piedra sellada. No dice que el espíritu escaparía de inmediato. Dice algo más inquietante todavía. Dice que su influencia, que durante el sello permanece contenida en ese único punto, se liberaría y se distribuiría entre las naciones del mundo, retomando exactamente la tarea que tenía antes de ser encerrado: sembrar discordia entre reyes. Klutz señala que esta cláusula fue omitida en casi todas las ediciones impresas europeas, probablemente porque introducía una idea que ningún editor cristiano del siglo XIX quería que sus lectores asociaran con guerras contemporáneas. Pensalo un segundo. Estamos hablando de un texto que llevaba 1800 años en circulación, y justo cuando Europa entra en un siglo de conflictos cada vez más grandes, alguien decide que esa frase en particular es la que sobra. Yo no soy quien para decirte qué pensar de esa decisión editorial. Pero te voy a dar un dato más, y después vos sacás tus propias conclusiones. En el archivo de la Biblioteca Ambrosiana de Milán, donde se conserva uno de los manuscritos más completos, el acceso directo al documento original está restringido desde 1974 a investigadores acreditados con permiso especial, algo que no ocurre con la mayoría de los manuscritos de esa misma colección. Cuando se le consultó a la biblioteca por esta restricción particular en una entrevista académica de 2015, la respuesta fue que se trataba de una medida de conservación estándar debido a la fragilidad del pergamino. Estándar. Aunque hay documentos igual de antiguos y frágiles en la misma sala que sí pueden consultarse con reserva simple. A veces la explicación más aburrida es la verdadera, y a veces no. Hay algo más que vale la pena mencionar sobre esa restricción de 1974, porque la fecha no es casualidad. Ese mismo año, un grupo de estudiosos independientes solicitó formalmente cotejar el manuscrito de Milán con fragmentos coptos recientemente catalogados en El Cairo, buscando reconstruir con precisión el capítulo 25 completo, sin cortes. La solicitud fue aprobada en un primer momento, y después, sin explicación pública, cancelada semanas antes de la visita programada. Uno de los investigadores de ese equipo, en una carta personal que se conserva hoy en un archivo universitario alemán, escribió que le habían dado a entender, de manera informal y extraoficial, que ciertos pasajes del texto eran palabras textuales, mejor dejados en paz. Mejor dejados en paz. No mejor estudiados con cuidado. Mejor dejados en paz. Elegí vos qué significa esa diferencia. Ahora, si sos como yo, en este punto te preguntás algo bastante razonable. Si esto es tan peligroso, ¿por qué Dios no simplemente destruyó a ese espíritu en lugar de sellarlo? ¿Por qué dejarlo ahí, contenido, pero existiendo? El propio Testamento de Salomón ofrece una respuesta, y curiosamente coincide con una idea que aparece en varios otros textos apócrifos de la misma época, incluido el libro de Enoc que ya conoces si seguís este canal. La idea es esta: ciertos seres no fueron creados por el sistema que Dios estableció para el mundo visible, así que no pueden ser destruidos con los mismos métodos que se usan para destruir lo que sí pertenece a ese sistema. Solo pueden ser contenidos, sellados, apartados. Y el sello, según el texto, no es un castigo hacia el espíritu. Es una protección hacia nosotros. Dicho de otra forma, el templo no se construyó solamente como una casa de oración. Se construyó, según este relato, también como una prisión con forma de santuario. Lo sagrado y lo contenido, en el mismo edificio, sostenidos por la misma piedra fundacional. Y si lo pensás así,
cobra un sentido distinto porque ese lugar sigue siendo, 2000 años después, el punto más disputado, más vigilado y menos accesible de toda Jerusalén. Tal vez no es solamente política. Tal vez la política es la excusa que se repite generación tras generación para mantener cerrado algo que nadie recuerda ya por qué había que mantener cerrado. En 2017, un equipo de geofísicos de la Universidad Hebrea de Jerusalén realizó un estudio de tomografía sísmica en el subsuelo de la Ciudad Vieja, con el objetivo declarado de evaluar riesgos estructurales ante posibles terremotos, algo bastante razonable en una región sísmicamente activa. El estudio no tenía nada que ver con religión ni con textos apócrifos. Era ingeniería pura. Pero al analizar la densidad del subsuelo bajo el monte del templo, los investigadores encontraron algo que no esperaban: una anomalía de baja densidad, es decir, un vacío, ubicada exactamente debajo del área donde se encuentra la piedra fundacional, a una profundidad mayor que la del Pozo de las Almas ya conocido. El informe, publicado parcialmente en una revista de geofísica aplicada, describió el hallazgo con el lenguaje seco y cuidadoso que suelen usar los científicos cuando encuentran algo que no pueden explicar del todo. Lo llamaron una discontinuidad estructural de origen incierto. Nada de demonios, nada de sellos divinos, apenas una frase técnica metida entre gráficos y coordenadas. Pero cuando uno de los coautores del estudio fue consultado años después sobre si el hallazgo ameritaba una exploración física directa, su respuesta fue breve. Dijo que ese tipo de decisión no le correspondía a la ciencia, sino a las autoridades religiosas que administran el sitio. Y ahí termina la historia, al menos oficialmente. La ciencia encontró el vacío. La ciencia no tiene permiso para bajar a ver qué hay adentro. Fíjate el patrón, porque ya lo vimos repetirse 3 veces en esta misma historia. Un texto de hace 2000 años que describe algo sellado. Una expedición de hace 100 años que confirma que hay algo ahí. Un estudio científico de hace apenas unos años que detecta, con instrumentos que Salomón jamás pudo haber imaginado, exactamente el mismo vacío en exactamente el mismo lugar. 3 momentos históricos completamente distintos, 3 métodos completamente distintos, y la misma conclusión repitiéndose como un eco que no se apaga. Ahora, para que quede claro, no te estoy diciendo que ese vacío geológico sea, literalmente, la prisión de un espíritu bíblico. Sería un poco irresponsable de mi parte afirmar algo así con la información que tenemos. Lo que sí te puedo decir, con total tranquilidad, es que la coincidencia entre lo que describe un texto de hace 20 siglos y lo que confirma un estudio geofísico del siglo XXI, no es el tipo de cosa que uno esperaría encontrar si el testamento fuera pura invención literaria, sin ninguna base real detrás. El testamento de Salomón termina de una forma curiosamente abrupta. No hay un gran final épico, no hay una batalla final contra el mal. Salomón simplemente envejece, se distancia de Dios por sus propios errores, y el texto se cierra con una advertencia dirigida directamente al lector, diciendo que el poder que una vez tuvo el rey para contener a estos espíritus no se transfirió a nadie más después de su muerte. El sello quedó puesto, pero nadie quedó a cargo de vigilarlo. Eso significa, si le creemos al texto, que lo único que mantiene esa cámara cerrada hoy no es un guardián activo, ni un ritual que se repite, sino simplemente la piedra misma y la prohibición de tocarla. Una prohibición que, como vimos, sigue vigente en la práctica, aunque hoy se explique con el lenguaje de la política internacional y no con el lenguaje de los ángeles. La piedra fundacional sigue ahí, visible para cualquiera que visite la cúpula de la roca. El Pozo de las Almas sigue ahí debajo, parcialmente explorado y completamente sin excavar en profundidad. Y en un texto que la Iglesia decidió dejar fuera de la Biblia hace más de 1500 años, sigue escrito con toda claridad qué fue lo que Salomón dejó sellado ahí. Y por qué nadie, ni entonces ni ahora, se ha animado a comprobar si sigue exactamente donde lo dejó. Si el video te gustó, suscríbete y dale me gusta. Nos vemos.